Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En un principio la vida de Ronald era así. Estaba sumergido por la adicción a las drogas y la delincuencia. Realmente no podía mantener un trabajo y su estado mental era terrible. Su familia estaba rota, la esposa le había pedido el divorcio a causa de los maltratos reiterados y sus hijos le tenían mucho miedo. Pero lo que pasó a continuación marcaría un antes y un después de su vida para siempre. Una noche salió a comprar al mercado con su hijo de 6 años. Ronald cuenta que estaba saliendo de la tienda y se chocó con un hombre. Esta situación generó una terrible discusión. Antes de darse cuenta, Ronald lo había golpeado derribándolo sobre una pila de botellas. Inmediatamente el hombre se levantó y lo atacó con una de las botellas rotas. Ronald se atajó con su brazo izquierdo para frenar el golpe, pero el impacto le provocó cortes profundos en las arterias principales de su brazo. En cuestión de segundos se estaba desangrando. Lleno de ira y rabia seguía luchando y seguía sangrando. Su pequeño hijo estaba espantado, gritando para que ayuden a su padre, cuando se acercó el hombre que regentaba la tienda para llevarlo al hospital antes de que muriera desangrado. Cuando llegaron al hospital, los asistentes médicos le dijeron que no podían ayudarlo. Ronald escuchó cuando decían que probablemente iba a perder su brazo. Lo trasladaron de inmediato en una ambulancia a otro hospital. Su esposa que había llegado en ese momento y se subió a la ambulancia con él. Ronald cuenta que el joven paramédico lo miró a los ojos y le dijo: necesitas a Jesucristo. Recuerda que la primera reacción que tuvo fue maldecirlos, pero el paramédico le insistía que necesitaba de Cristo. Mientras el joven le hablaba, parecía como si la ambulancia literalmente explotara en llamas. En ese momento, miró hacia el suelo y vio una abertura volcánica. Ronald sentía que esa abertura se lo tragaba a través de un túnel. Entre el humo y la oscuridad empezó a escuchar voces de personas gritando, gimiendo y llorando. Se estaban quemando de a poco entre las llamas, pero no estaban siendo consumidos del todo. Se le acercaban rostros de las personas que veía y podía notar su agonía y dolor. Algunos de ellos comenzaron a llamarlo por su nombre. De inmediato reconoció que se trataba de personas conocidas que habían fallecido. Uno de los cuales era un amigo que había muerto de una sobredosis, el cual le repetía que no debía estar en ese lugar. Luego reconoció a otro de sus amigos, que falleció en un accidente automovilístico por conducir borracho. La parte más dolorosa fue ver a su padre fundirse con las llamas, el cual había muerto en un enfrentamiento con la policía luego de un robo. Se podía sentir la soledad y la depresión muy pesada. No había esperanza, no había escapatoria, no había forma de salir de este lugar. Ronald cuenta que había estado en prisión por homicidio, básicamente se crió en un reformatorio y el resto de su adolescencia en la cárcel. No existía nada en el mundo que podía asustarlo hasta ese momento. Pero lo que había visto lo aterraba, porque no lo entendía. Era fuego, gritos y desesperanza. Luego todo se oscureció. Cuando abrió los ojos estaba en la habitación de un hospital con el brazo mutilado y su esposa sentada al lado. Su esposa recuerda que cuando despertó tenía una mirada de pánico. Ronald le repetía una y otra vez a su esposa que había estado en otro lugar y no entendía cómo había llegado allí. Todavía podía escuchar los gritos, sentir el calor y ese terrible olor a azufre que parecía invadir toda la habitación. Las imágenes de esas personas que había conocido a lo largo de su vida giraban en su mente. Ronald luego del alta se perdió en el alcohol y las drogas para olvidar lo que había vivido. Vivía borracho y drogado, pero no podía sacar esas imágenes de su cabeza. Lo intentaba todo, pero nada lo quitaba de su mente. Una mañana llegó a su casa, luego de haber pasado la noche en un bar. Encontró a su esposa sentada con un libro abierto en su regazo. Ella lo miró y su rostro resplandecía como el sol. Literalmente se iluminaba. Su esposa emocionada le contó que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Su esposa le suplicó que la acompañara a la iglesia esa misma noche. Ronald, que había intentado todo en ese momento, pensó que estaba perdiendo a las personas que más amaba y se sentía terrible.
Entonces accedió a la invitación. Él no sabía nada de la Biblia, no sabía cómo actuar en la iglesia ni qué decir. Simplemente se sentó en la parte trasera a escuchar al ministro. Algo pasó en él después de escucharlo. El ministro dijo que cualquier persona que buscara de Dios podría tener una nueva estrella, podría ser perdonado, podría sanar y empezar de nuevo. Ronald se puso de pie para salir del edificio, porque esas palabras habían tocado su corazón. No había llorado hace más de una década y no quería que nadie lo viera llorar. Comenzó a caminar por un largo pasillo del edificio y recuerda haber aclamado: Dios, si realmente existes, si eres de esta tierra y tienes el poder, por favor te pido que me mates, porque no quiero vivir más. No soy un buen marido, no soy un buen padre, no soy buena persona. Te suplico que me mates porque no sirvo para nada. Y en ese instante fue como si la oscuridad, en los espacios en blanco abandonaran su vida. Toda la ira, el odio y el dolor que tenía en su corazón se desvanecieron. Sus lágrimas comenzaron a fluir cada vez más. Lloraba como un niño, no sabía qué pasaría luego, simplemente toda la carga se había esfumado y con ellas todas las adicciones. Se había convertido en un hombre nuevo, y con él surgió la necesidad de ayudar a otras personas. Transmitirles lo que Dios había hecho por él y contar lo que había visto para que nadie tenga que pasar por ese terrible destino. Hoy Ronald Reagan es un pastor poderosamente ungido por Dios. Recibió su licenciatura en Biblia y una maestría en teología. También se ha desempeñado durante 14 años como evangelista en el estado de Tennessee. Ronald y su esposa Elaine han visto más de 50,000 conversiones y han ayudado a plantar 2 iglesias en México, una en la India y 5 en los Estados Unidos. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Si te gustó el video, comparte este milagro de vida y una vez más te digo, gracias por otro paso en la escalera al cielo.